Muy buen día a todos. Muchas gracias a Línea por permitirme una vez más participar de este taller, el cual ya se encuentra en su 17ª edición. Entonces voy a proceder a la presentación de los resultados técnico-productivos de la zafra de arroz 2020-2021. Los datos que hacen parte de esta presentación fueron preparados por los ingenieros Héctor Cámara y Diego Gauna, a quienes los agradezco mucho por la colaboración. También, antes de empezar, quería agradecer a los productores porque ellos son en última instancia los responsables por la generación de los eventos, por su operación, por su gestión, eventos los cuales permiten que se generen los datos de una forma analizable. Entonces, muchas gracias a los productores que siempre están colaborando con nosotros por un sector arrocero mejor. Procedo entonces a la presentación de la información referente a la zafra 2021 de la superficie vinculada al sistema Dambo. Esta superficie se distribuyó en zona centro y zona este. En zona centro, en esta zafra, tuvimos 2.334 hectáreas, superficie esta que fue un 30% menor de la zafra anterior por motivo de falta de agua para riego. En zona este logramos obtener información detallada de 7.434 hectáreas. La superficie total informada por la empresa es de 9.768 hectáreas. En relación al uso del suelo, tenemos dos situaciones bien contrastantes entre zona centro y zona este. En zona centro, en zona este, el 61% de la chacra se hizo sobre retorno de pradera y apenas un 8% se hizo sobre rastrojo. En zona centro, a su vez, el 56% de la superficie se hizo sobre rastrojo y apenas un 28% sobre retorno de pradera. Una pequeña parte, alrededor del 1% sobre retorno de soja, sobre soja, en contraposición a zona este, que tuvo un 16% del arroz hecho sobre retorno de soja. El laboreo de verano en zona este ocupó un 63% del total de la superficie, o sea, se hicieron las taipas y el laboreo se hizo muy temprano, lo que permitió una siembra, como verán más adelante, muy temprana. En zona centro, apenas el 1,7% se hizo el laboreo de verano. En relación a las fechas de siembra, este año fue un año muy particular. Ya estamos viendo por las presentaciones anteriores y van a ver en esta presentación que tuvimos la oportunidad de sembrar en fecha. Entonces, en zona este, un 32% de la chacra se sembró en la segunda quincena de septiembre, algo que me parece inédito en estos años que estoy acompañando la chacra arrocera. Un 38% en la primera de octubre y un 25% en la segunda de octubre. O sea, una siembra extremadamente temprana con apenas un 2 o 3% de la superficie sembrada en la primera de noviembre. En zona centro, entonces tuvimos la siembra más concentrada en el mes de octubre, siendo que un 50%, 52% de la siembra se hizo en la segunda quincena de octubre. Prácticamente una siembra de octubre tuvimos. Nos llega un 10% la siembra realizada en la primera de noviembre. En relación al uso de variedades, lo que podemos decir es que en zona este un 55% del total de la superficie fue ocupada por la variedad Merín y un 34% por la variedad Gurí. Le siguieron Membí y 404 en igual proporción, 5% cada una, y aparece ahí un pequeño filete ahí de ese gráfico torta, que es un semillero de tacuarí. Pero en resumen, 4 variedades dominaron el área con más de la mitad de la superficie ocupada por Merín. Ya en zona centro fue un poco más retaseada la ocupación del área en relación a variedades,
con un 39% de la superficie total ocupada por Merín y un 30% ocupada por Gurí. Tuvimos un 16% ocupada por Membiporá y un 14% por Olimar. Las otras tres variedades que aparecen ahí son variedades de grano medio y corto. 404, que son los semilleros, el C289, que también parte semillero, y una variedad introducida por nosotros este año, que la estamos llamando Dambo 1, una variedad de grano medio. El riego este año se hizo de forma bastante adelantada, o sea, fue un año ejemplo en relación a riego temprano. En zona este, con menos de 20 días de emergencia, tuvimos un 17% de la chacra regada, y entre 20 y 35 días después de la emergencia, un 80% prácticamente de la chacra regada. En zona centro tuvimos entre 20 y 35 días después de la emergencia un 92% de la chacra regada y apenas un 8% con más de 35 días. En relación a la fertilización de base y en cobertura, los datos son los siguientes. En zona este se hizo en un 65,6% de la superficie la fertilización de forma anticipada, contra apenas un 6,6% en zona centro. Por consecuencia, la fertilización basal en zona este cubrió un 34,2% de la superficie contra un 93,4% de la superficie en zona centro. En relación a las cantidades de nutrientes, de forma anticipada en zona este se utilizaron 44 kilos de P2O5 y 75 kilos de potasio, siendo que en zona centro la cantidad de fósforo fue semejante y se utilizaron 15 kilos menos de potasio. Ya en relación a la fertilización basal, las cantidades de fósforo y potasio utilizadas en ambas zonas fueron bastante parecidas, siendo que en nitrógeno zona este aplicó 3 kilos más que zona centro. Las coberturas de nitrógeno en zona este fueron en su gran mayoría aplicadas en Macollaje y Primordio, sumando 84 kilos de nitrógeno, y apenas un 4% de la superficie aplicó únicamente en Macollaje. En zona centro aún persiste un grupo de productores que aplica todavía de forma tradicional el nitrógeno solo en Primordio, o sea, un 13% de la superficie aplicó 28 kilos en Primordio, un 27% de la superficie aplicó 60 kilos en Macollaje y un 60% de la superficie aplicó en Macollaje y Primordio, sumando 95 kilos. En relación a agroquímicos, empezamos por los fungicidas. En zona este, el 71% de la superficie recibió una aplicación de fungicidas, el 27% de la superficie una segunda aplicación y apenas 2% de la superficie no recibió aplicación de productos fungicidas. En zona este, el 60% de la superficie tuvo una única aplicación, el 19% tuvo una segunda aplicación y el 18% de la superficie recibió una tercera aplicación de fungicida. Esta superficie sometida a 3 aplicaciones corresponde a zonas de cultivo con variedades CL que tuvieron sobre suelos arenosos que tuvieron deficiencia de riego. En esta zona tuvimos problemas de riego, si bien el riego empezó en tiempo y forma, como vimos antes, la cantidad de agua disponible dado a la sequía pronunciada que se verificó principalmente en los meses de diciembre y hasta fines de enero, provocó deficiencias en el riego, lo que generó problemas de piricularia en variedades susceptibles. En relación a herbicidas, en zona este un 78% de la superficie utilizó herbicidas preemergentes, siendo que las mezclas predominantes fueron glifosato con clomazón y glifosato con imidazolinonas. En relación a los postemergentes, un 100% de la superficie los recibió, como es de cierta forma lógico, siendo que la proporción entre IMI y específicos corresponde a la proporción sembrada con variedades CL y convencionales. En zona centro, un 65% de la superficie aplicó herbicidas preemergentes, siendo la mezcla
predominante glifosato más clomazone. En relación a los preemergentes, a los postemergentes, digo, se utilizaron mezclas de IMI con clomazone, IMI con varios otros activos específicos y herbicidas específicos en chacras de variedades convencionales. Aquí cabe decir que a cada año aumentan más las mezclas de imidazolinonas con otros principios activos por el hecho de que a cada año aumenta el escape principalmente de capín en chacras sembradas con variedades CL. En relación a la calidad de grano, se puede decir que este año fue un año de excelente calidad, así como fue un año de excelente cantidad, o sea, las dos puntas caminaron juntos. Como observación general, tuvimos en zona este un promedio de blanco total en Iña Merín bastante elevado, casi 64% de entero en Iña Tacuarí. Se verificó en la variedad 404 un 7,62 de yeso y en Merín un 6,57. En zona centro cabe destacar nuevamente la elevada proporción de blanco total en Merín, la elevada proporción de blanco total en una variedad de grano corto C289, que estuvo acompañada de un 70% prácticamente de entero. Es un poco entendible el hecho de que el grano sea de tipo corto, es entero elevado, pero 70% es bastante raro encontrar mismo en ese tipo de grano. Membiporá con un 62% de entero y entonces como comentario general se podría decir que tuvimos un año de excelente calidad. Iña Merín presentó también en zona centro un porcentaje de grano yesado un poquito alto. En lo que refiere a rendimientos, que sería la parte más jugosa de la presentación, y justamente llegamos al final con problemas de tiempo, lo que se puede decir rápidamente es que Merín presentó un comportamiento similar entre zonas en el eje de las 200 bolsas, 196, 198, 196 en el centro, 198 en zona este. Gurí rindió un poco menos en zona este que en zona centro. Tacuarí en zona este rindió más que Olimar en zona centro, lo que un poco llama la atención. Hubo un comportamiento también diferencial de Membí, quien rindió más en zona este que en zona centro, y tuvimos un problema de vuelco bastante importante en el 404 en zona este, ¿tá? Pero los rendimientos giraron en ese eje que pueden ver en la gráfica. En relación a los rendimientos promedio por zona, tuvimos 186 bolsas de promedio sanas y limpias en zona este y 180 bolsas en zona centro. Eso es un promedio de todas las variedades, de todos los tipos de grano largo, medio y corto, lo que hace con que el promedio, digamos, de granos largos sea un poco perjudicado al compararse con variedades de menor potencial. Entonces, para finalizar, me gustaría hacer algunos comentarios finales. Lo primero y lo que es obvio es que este año tuvimos una zafra excepcional y ojalá tengamos muchas zafras iguales a esta por delante. En relación a las variedades en uso, los datos de esta zafra nos muestran que estamos trabajando con 3 escalones de rendimiento distintos. Tenemos Merín en el eje de 200 bolsas, las variedades CL en el eje de 180 bolsas y las variedades tradicionales y granos medios en el eje de 160 bolsas. A mí me parece que esta es materia de estudio, es materia de dedicación para llegar a superar los problemas que tenemos en principalmente los materiales que están arrojando rendimientos menores, porque sabemos que tienen potencial mayor y es necesario dedicarse a intentar levantar los cuellos de botella que lo limitan. En relación al riego, este año tuvimos una enseñanza definitiva,
O sea, de nada vale tener una emergencia temprana si no tenemos un riego también temprano. ¿Ah? Es fundamental regar temprano. Tuvimos este año chacras de Merín sembradas temprano y regadas temprano que produjeron una barbaridad, y chacras de la misma variedad Merín sembradas temprano pero regadas tarde que produjeron bastante menos. En relación al escape de malezas en cultivo CL, el problema se mantiene. A cada día más se utilizan productos específicos mezclados con imidazolinonas, lo que lleva a un encarecimiento y a una mayor contaminación ambiental. Es necesario seguir trabajando para intentar minimizar ese problema. En relación al recambio varietal, estamos pasando por un momento de recambio varietal, como ya tuvimos otros en el sector arrocero. Me parece muy importante, son necesarios, pero me parece que hay que tener criterio para hacerlo de forma sustentable y de forma beneficiosa, de forma a que se establezca un círculo virtuoso en el sector arrocero a través de este cambio varietal que estamos presenciando. Y por último, quiero hacer referencia a una pregunta que nos fue hecha por la organización. Se refiere a la brecha entre productores punta y productores que producen menos. Dentro de zona centro, esta brecha como que se mantiene, si bien que en niveles productivos más elevados. Lo que sí se ve es una reducción de la brecha entre zonas. Zona centro y zona este produjeron bastante parecido en el eje de 185, 180, 186 bolsas. O sea, lo que aproxima dos zonas que normalmente estaban bastante lejanas en relación a los rendimientos obtenidos. Bueno, esto sería todo. Me despido de ustedes y les digo muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Estoy a las órdenes para contestar alguna pregunta o algún comentario que se quiera hacer sobre la presentación.